y nosotros es un estudio bíblico, pero en este curso lo que vamos a hacer es vamos a usar un libro de texto. Esta es la versión que yo voy a estar leyendo y usando para este estudio. También tenemos una versión que he compartido en un PDF que se puede leer desde su tablet, su móvil, lo que sea. Entonces, si no lo tienes y lo necesitas, que me lo pides. Este libro lo he comprado en Amazon. Entonces, podéis buscarlo. Me costó menos de 7 euros. Entonces, para leerlo junto y usarlo a través de este estudio. Este curso va a durar hasta la Semana Santa aproximadamente, si Dios quiere. Entonces vamos a ir leyendo cada lección 2 capítulos de este libro y luego tenemos unos ejercicios que son preguntas en relación a esta historia, ¿vale? Y así vamos a ir estudiando, vamos a ir ya desarrollando, descubriendo, escudriñando las escrituras, porque este libro se basa, se dice, el progreso del peregrino, el viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. Está escrito por John Bunyan. Y este libro tiene sus años, fue escrito en los 1600 y picos. Entonces tiene sus años, pero cualquier cosa que se basa en la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es eterna, aleluya. Entonces ya vamos a entrar en este estudio. Para una introducción vamos a buscar el libro de Hebreos y el capítulo 11, ¿vale? Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer un pasaje, unos versículos aquí de este capítulo 11. Así para comenzar y dar como una introducción a lo que vamos a estudiar. Hebreos capítulo 11 y versículo 1, del 1 al 3 es donde vamos a comenzar leyendo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, empieza hablando sobre la fe. ¿Qué es la fe? Nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, aunque en mi vida nunca lo he visto en persona, físicamente, con mis ojos, pero a través de su Espíritu Santo, Cristo ha sido revelado a mí por mi ojo de fe, por las Escrituras, igual que cualquier persona de hoy en día. Y entonces ponemos nuestra fe en Jesús como Hijo de Dios, como Salvador del mundo. Entonces por eso, por la fe tenemos salvación, vida eterna. Entonces este capítulo empieza hablando sobre la fe. Y si miramos en los versículos 4, dice: por la fe Abel. Entonces ahora va nombrando a algunas personas aquí de la Biblia que tenían fe en Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mira en el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ni fue hallado. Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El 7 dice:
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. También en el 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. También dice en 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. En el 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tener fe es creer. Amén. Entonces, en el 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, quiere decir un país celestial. Dice en el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Y luego sigue hablando de la fe de otros, de Abraham y otros. Moisés, Isaac, Jacob, José, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Entonces, todos ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tenía un peregrinaje hacia una ciudad celestial. Entonces, en eso es lo que se basa esta historia del progreso del peregrino. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a leer los primeros 2 capítulos de este libro, ¿vale? Entonces, y luego vamos a parar y vamos a hablar de estos capítulos. Y lo que vamos a hacer es que he enviado por correo electrónico y también al WhatsApp unos ejercicios como guía de estudios, ¿vale? Que vamos a usar después. Y cuando llegamos a las preguntas, vamos a ir examinándolos, revisando algunos. Vamos a intentar por la mitad de lo que he enviado sobre dentro de esta lección 1. Entonces os voy a dar las respuestas a la mitad de ellos y luego en casa los demás, ¿vale? Entonces, oren por mí y vamos a hacer esta lectura y de capítulo 1 y 2 del libro Progreso del Peregrino. Capítulo 1. Se titula Comienza el sueño del autor. Cristiano, convencido de su pecado, huye de la ira venidera y es dirigido por evangelista hacia Cristo. Comenzamos. Dice, iba yo caminando por el desierto de este mundo, cuando de pronto llegué a un lugar donde había una cueva. Entré buscando refugio, cansado, y me quedé dormido. Allí tuve este sueño. Vi un hombre de pie, andrajoso, vuelto de espaldas a su casa. En sus hombros llevaba una carga que parecía bastante pesada. Al fijarme mejor en él, vi que abría un libro y lo leía, y que a medida que iba leyendo se estremecía e incluso lloraba
hasta que no pudo más y gritó consternado, ¿qué es lo que debo hacer? En semejante estado regresó a su casa, intentando reprimirse para que su mujer y sus hijos no se dieran cuenta de su dolor. Pero como su mal iba en aumento, no pudo disimularlo más y les dijo, querida esposa, hijos míos, a pesar de lo mucho que os quiero, ya no puedo soportar por más tiempo esta carga que llevo encima. Además, sé que nuestra ciudad será abrasada por el fuego del cielo y que a todos nos envolverá la más temible catástrofe si no encontramos la manera de escapar, cosa que yo solo no he podido hacer. Sus familiares quedaron estupefactos al oír aquello y creyeron que se había vuelto loco o que estaba delirando. Como ya era tarde, lo acostaron esperando que el sueño y el reposo le despejaran la mente. Sin embargo, el pobre no consiguió pegar ojo y pasó la noche entera en vela, llorando y suspirando. A la mañana siguiente le preguntaron cómo se encontraba. Peor, respondió. Es más, mi mal crece por momentos. Entonces empezó a repetir los lamentos de la tarde anterior y sus familiares, en lugar de compadecerle, se burlaban de él y le reñían, hasta que finalmente optaron por ignorarlo y dejarlo solo. De modo que al pobre hombre no le quedó otra salida que encerrarse cuando podía en su habitación para orar y llorar por ellos y por su desventura, o bien salir al campo y desahogar allí solo sus penas. En una de estas salidas al campo, mientras leía su libro desconsolado y desanimado, exclamó angustiado de nuevo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mirando inquieta a una y otra parte, parecía buscar un camino por donde huir, aunque en realidad permanecía inmóvil, porque tampoco sabía a dónde ir. En estas vi que se le acercaba un hombre llamado Evangelista y le decía, ¿por qué lloras? Cristiano, que así se llamaba el tal hombre, respondió, verás, este libro que estoy leyendo me dice que estoy condenado a morir y que después seré juzgado. Y yo no estoy preparado para morir, ni mucho menos para el juicio. Evangelista le pregunta, pero si tu vida es tan miserable como dices, está llena de tantos males, ¿qué más te da morir? Cristiano dice, pues, porque temo que esta carga que llevo sobre mis espaldas hará que me suma en lo más hondo del sepulcro y me arrastrará al Tofet, el infierno. Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, aún lo estoy menos para el juicio, y muchísimo menos para el tormento. ¿Cómo no voy a llorar y estremecerme ante semejante perspectiva? Evangelista le dice, entonces, ¿por qué no tomas una decisión? Toma, lee. Evangelista le dio un pergamino en el que Cristiano leyó, huye de la ira venidera. ¿A dónde y por dónde he de huir?, preguntó Cristiano. Evangelista señaló un campo muy espacioso y le dijo, ¿ves aquella puerta estrecha? Cristiano, no. Evangelista, ¿ves allá, lejos, el resplandor de una luz? Ah, sí. No la pierdas de vista. Ve derecho hacia ella y hallarás la puerta estrecha. Llama y allí te dirán lo que has de hacer. Capítulo 2. Cristiano echó a correr en la dirección en la que Evangelista le había indicado, pero aún no se había alejado mucho de su casa cuando su mujer e hijos se dieron cuenta que se marchaba, empezaron a dar voces tras él, rogándole que volviese.
Cristiano, sin detenerse y tapándose los oídos, gritaba como enloquecido: vida, vida, vida eterna. Y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura. Tanto fue el alboroto que los vecinos salieron a ver qué sucedía. Unos se burlaban de verle correr, otros lo amenazaban, y muchos se unieron a los gritos de la familia pidiéndole que volviese. Dos de ellos, se llama uno obstinado y el otro flexible, quisieron alcanzarle para obligarle a retroceder. Y aunque era ya mucha la distancia que los separaba, no pararon de correr tras él hasta darle alcance. Vecinos, les dijo él, ¿a qué habéis venido? A persuadirte de que vuelvas con nosotros, dijeron. Imposible, contestó Cristiano. La ciudad donde hemos nacido es la ciudad de destrucción. Sé que es así, y que los que en ella habitan tarde o temprano se hundirán más bajo que el sepulcro, en un lugar que arde con fuego y azufre. Vecinos, tened ánimo y venid vosotros conmigo. Obstinado le dice: pero ¿tenemos que dejar a nuestros amigos y todas nuestras comodidades? Cristiano le responde: sí, porque todo lo que tengáis que abandonar es nada al lado de lo que yo busco gozar. Si me acompañáis, también vosotros gozaréis conmigo, porque allí hay cabida para todos. Vamos pues y podréis ver por vosotros mismos que es verdad cuanto os digo. Obstinado dice: ¿y qué es lo que buscas tan importante como para inducirte a dejarlo todo así? Cristiano dice: busco una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada con seguridad en el cielo, para ser dada a su tiempo a los que la buscan con esmero. Esto dice mi libro, leedlo vosotros si queréis, y os convenceréis de que es verdad. Obstinado dice: necedades, déjate de tal libro. ¿Quieres o no quieres volver con nosotros? Cristiano dice: oh, nunca, nunca, ya he puesto mi mano al arado. Pues vámonos, flexible, dejémosle aquí. Este pertenece a esa clase de personas que cuando se les mete algo en la cabeza se creen más sabios que los 7 de Grecia. Flexible dice: nada de insultos, compañero. ¿Quién sabe si será verdad lo que Cristiano dice? Y si fuera verdad, entonces vale mucho más lo que él busca que todo lo que nosotros tenemos. Yo me voy con él. Obstinado: ¿cómo? ¿Otro necio? No seas loco y vuelve conmigo. ¿Sabe Dios a dónde te llevará ese montegato? Vamos, no seas tonto. Cristiano le dice: no le hagas caso, amigo flexible. Acompáñame y tendrás no solo cuanto te he dicho, sino muchas cosas más. Y si no me crees, lee este libro, que está sellado con la sangre del que lo escribió. Flexible dice: obstinado, me voy con él. Pero, dirigiéndose a Cristiano: ¿tú conoces el camino que nos llevará a ese lugar que deseamos? Cristiano dice: más ha indicado la dirección un hombre llamado Evangelista. Debemos ir en busca de la puerta estrecha, que está un poco más adelante, y en ella nos informarán sobre nuestro destino y el camino que debemos seguir para llegar a él. Flexible responde: adelante pues, no perdamos tiempo. Pongámonos en marcha. Ambos emprendieron juntos el camino, mientras Obstinado regresaba solo a la ciudad, apenado por el fanatismo de sus dos vecinos. Estos, por su parte, continuaron adelante, comentando con tristeza la terquedad de Obstinado,
que no había logrado experimentar el poder y el terror de lo invisible y la grandeza de las cosas que ellos esperaban alcanzar. Yo puedo concebir estas cosas, las veo en mi corazón, decía Cristiano, pero no hallo palabras suficientes para describirlas ni explicarlas. Abramos el libro y leémosla en él. Flexible dice, pero ¿estás convencido de la veracidad de lo que ese libro dice? Cristiano dice, sí, porque lo ha compuesto aquel que ni puede engañarse ni engañarnos. Lee pues, dijo Flexible. Cristiano dijo, se nos dará la posesión de un reino que no tendrá fin, y se nos dotará de vida eterna para que podamos poseer ese reino para siempre. Colocarán en nuestras cabezas coronas de gloria y nos vestirán con unas vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Allí no habrá llanto ni dolor, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. ¡Qué hermoso!, dijo Flexible. ¿Y cuál será nuestra compañía? ¿Con quién estaremos allí? Cristiano responde, estaremos con los serafines y querubines, criaturas cuyo brillo no nos deslumbrará. Encontraremos también allí a millares que nos han precedido, todos inocentes, amables y santos, gentes que andan con aceptación en la presencia de Dios para siempre. Allí veremos los ancianos con sus coronas de oro, vírgenes y santos cantando dulcemente con sus arpas de oro. Y a los santos mártires, tantos a quienes el mundo descuartizó, que fueron abrazados en las hogueras, despedazados por las bestias feroces, arrojados a las aguas, y todo por amor al Señor de ese reino. Allí estarán todos felices y vestidos de inmortalidad. Flexible, el simple relato me maravilla, pero ¿gozaremos de todas estas cosas? ¿Y qué tenemos que hacer para conseguirlo? El Señor del reino lo ha determinado en este libro. Si verdaderamente lo deseamos, dijo Cristiano, Él nos lo concederá de balde. Flexible dice, amigo mío, estoy más que alegre. Sigamos adelante, así estaremos cada vez más cerca del final. Cristiano responde, ay de mí, no puedo ir tan deprisa como quisiera, porque esta carga me abruma. Tan absortos estaban en esta agradable conversación que advirtieron que llegaban a un pantano cenagoso que había en la mitad de la llanura, de modo que sin darse cuenta se metieron en él. Se llamaba el pantano del desaliento. Pobres. Los vi revolcarse desesperadamente atrapados en el fango, y Cristiano, por su parte, se hundió aún más en el cieno a causa de su pesada carga. ¿Dónde nos hemos metido?, exclamó Flexible. No lo sé, respondió Cristiano. ¿Acaso es esta?, gruñó Flexible enfadado, la dicha que con tanta alegría describías y ensalzabas. Si lo pasamos tan mal al principio de nuestro viaje, ¿cómo será el resto? De veras que si salgo bien de esta, ya puedes disfrutar tú solo de ese país fantástico al que te diriges, porque yo regreso a casa. Dicho esto, y haciendo un esfuerzo titánico, en 2 o 3 zancadas, consiguió alcanzar la orilla que estaba más cerca de su casa. Se puso en pie y se marchó en dirección a la ciudad, de modo que Cristiano no volvió a verle por el resto de su viaje. Cristiano, por su parte, seguía revolcándose en el fango, cayendo, levantándose y volviendo a caer, aunque
Eso sí, siempre avanzando algo en la dirección contraria a la de su casa, acercándose a la orilla de la puerta estrecha, pero con la pesada carga que arrastraba sobre sus espaldas, se le hacía muy difícil, casi imposible, hasta que llegó una persona llamada Auxilio, que le dijo: desgraciado, ¿cómo has caído ahí? Cristiano dijo: Señor, un hombre llamado Evangelista me dijo que siguiera por este camino hasta llegar a esa puerta estrecha, en donde me veré libre de la ira venidera. Seguí su consejo y sin darme cuenta caí en ese pantano. Auxilio le dice: sí, pero ¿por qué no buscaste las piedras que hay colocadas estratégicamente para poder atravesarlo? Cristiano responde: era tanto el miedo que se apoderó de mí al verme metido en el pantano, que sin reparar en nada eché a correr por lo que me pareció el camino más corto y me hundí cada vez más sin lograr salir. Auxilio dice: vamos, dame la mano, sal y sigue tu camino. Cristiano vio los cielos abiertos, se asió con fuerza de la mano de Auxilio, salió del mal paso y ya en una vez terreno firme, se sacudió como pudo el barro y prosiguió en su camino, como su libertador le había indicado. Entonces yo me acerqué a Auxilio y le pregunté: ¿por qué, en bien de los pobres viajeros, no se manda arreglar este lugar en mitad camino, siendo este el camino directo entre la ciudad de destrucción y esa portezuela? Es imposible, me respondió. Este es el lodazal donde van a parar todas las heces y inmundicias que siguen a la convicción de pecado. Por eso se llama el pantano del desaliento. Cuando el pecador despierta a la realidad y toma conciencia de sus culpas y de la perdición a la que está abocado, en su alma se levantan dudas, temores y aprensiones desconsoladoras que se juntan todas y se estancan en este lugar. Por eso resulta imposible repararlo. ¿Comprendes? Seguramente no era la voluntad del rey que fuera así y que estuvieran en tan malas condiciones. Y en este sentido, sus obreros han trabajado durante muchos siglos bajo la dirección de los mejores ingenieros de su majestad, haciendo todo cuanto estaba en su mano para tratar de componerlo. ¿Cuántos carros y carros de sabias enseñanzas no se han vaciado aquí a lo largo de todos los tiempos, intentando mejorarlo? Se han vaciado materiales de la mejor calidad, procedentes de todas partes y dominios de su majestad. Pero a pesar de lo que los entendidos dicen que estos son los mejores materiales para arreglarlo, no se ha podido lograr jamás hasta hoy, ni se logrará en adelante. El pantano subsiste y subsistirá. Lo único que se ha podido hacer en favor de los viajeros ha sido colocar en medio, por orden del legislador, unas piedras buenas y sólidas, por donde pasar colocando los pies con cuidado sobre ellas. Pero cuando el lodazal se agita, y esto pasa siempre que cambia el tiempo, despide unos efluvios que entorpecen los sentidos de los viajeros, y estos se ven las piedras y caen en el fango. Por fortuna, cuando consiguen llegar hasta la puerta, a partir de ahí ya tienen terreno sólido y bueno. Después de esto,
vi que cuando Flexible llegó a casa, sus vecinos acudieron en tropel a recibirle y después a visitarle en su casa. Unos alababan su prudencia porque se había retirado a tiempo del camino. Otros, en cambio, los censuraban y reprendían porque se había dejado engañar por cristiano. Y unos pocos los llamaban cobarde porque decían que habiendo empezado el camino, unas pequeñas dificultades no debían haber sido suficientes como para hacerle retroceder. A causa de ello, Flexible se sintió los primeros días muy abatido y avergonzado, pero se repuso pronto y entonces se unió al coro de los que se burlaban de Cristiano y de su decisión en su ausencia. Dicho esto, ya no pienso volver a ocuparme más de Flexible. Y esto es el final del capítulo 2. Yo sé que fue bastante lectura, pero vemos en esta historia cómo es actual a la vida cristiana de hoy en día. Entonces, vamos a meternos ya usando el guía de estudios, así para poder examinar algunas de estas verdades, que todo esto se basa en la Biblia, en la palabra de Dios, y usa muchos pasajes bíblicos y versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y vamos a ir examinándolo y comparándolo a lo que dice las Escrituras y a nuestra vida. Y si miramos al guía de estudios, la primera pregunta dice: una peregrinación se define a menudo como un largo viaje a algún lugar sagrado, como un acto de devoción religiosa. Eso lo tenemos en muchos países todos los años. Hay peregrinaje de varias religiones a cierto lugar sagrado según ellos. Entonces es muy conocido. Pero pregunto, ¿en qué se parece nuestra vida espiritual a la de una peregrinación o viaje? ¿De qué manera nos invita Dios a peregrinar con Él según un versículo que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículos 7 y 8? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Mateo 7. Y los versículos 7 y 8. Y aquí tenemos palabras del Señor Jesucristo. Fue quien dijo estas palabras. Y Jesús dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, en esta historia, empezando desde el principio, había una necesidad en la vida de cristiano. Y primeramente tenía una carga en su espalda. Y también tenía temor del juicio venidero. Tenía temor de sufrir en el infierno. Entonces, él tenía una necesidad. Necesitaba perdón de pecados. Amén. Necesitaba salvación eterna para su alma y para su futuro que es eterno. Entonces, aquí Cristo está diciendo: pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tenemos que pedir a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que llamar a Dios y se nos abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe. Es una promesa. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si nosotros buscamos a Dios, amén, y llamamos para que nos abre la puerta, para que podemos entrar, se nos abrirá. Entonces, todo el mundo es, de hecho, un peregrino en su propia historia, en un viaje magnífico con Dios. Esta peregrinación requiere que descubras, experimentes la plenitud de Dios en tu vida mientras buscas al verdadero dador de vida, quien es Jesucristo. Pero número 2, en su sueño, Bunyan, el autor del libro, ve a un hombre pobre y harapiento parado solo en el campo, con una pesada carga en la espalda y un libro en la mano. ¿Qué representan los harapos que lleva al hombre en esta historia? Los harapos representan la inmundicia de nuestro pecado, la suciedad y la incapacidad de nuestras mejores acciones para ganarnos un lugar en el cielo. Vamos a buscar Isaías 64 y versículo 6, por favor. Isaías 64 y versículo 6. Y vemos lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Ves? Que ese pobre hombre cristiano en esta historia, esa carga representa al pecado, las iniquidades nuestras, y todos somos iguales. Todos un día dimos cuenta que teníamos, espero que todos se den cuenta, que tenemos una pesada carga encima. Y esos son nuestros pecados, nuestra inmundicia. También leemos en Salmos 38 y versículo 4. Vamos a buscarlo. Salmos 38 y versículo 4, por favor. Dice el salmista aquí, David, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La pesada carga sobre la espalda del cristiano representa el pecado, la vergüenza y la culpa del hombre que pesa sobre su alma y que ni él ni nadie más puede eliminar. Y eso es una verdad. Mucha gente hoy en día se siente que están cargados, trabajados. Y buscan la religión para quitar esa carga. Pero no lo pueden lograr. Lo buscan en cosas, según ellos, buenos. Se buscan en los satisfechos mundanos. El sexo, las drogas, los vicios. Mucha cosa para que ellos creen que le pueden hacerlos feliz. Pero al final, cuando la música se para y la fiesta se acaba, sigue esa carga encima. Incluso algunos intentan probar la religión, pero después tienen una carga encima y un vacío en el corazón. Si miramos al número 4,
vemos en la historia que cristianos llevaban un libro en la mano. ¿Cuál fue ese libro? Llevaba el hombre, y ¿qué le sucede después de leerlo? El libro que el hombre está leyendo es la Biblia, la palabra de Dios. Y este es su punto de partida en su búsqueda de la redención, de la salvación en esta historia. Cuanto más lee el libro, más se perturba, al enterarse de su destino y el de todos en la ciudad, incluida su familia, debido al pecado. Y eso es la obra que hace la palabra de Dios. Nos revela que nosotros estamos bajo condenación porque somos pecadores, tenemos pecados. Por eso es tan importante que nosotros siempre predicamos la palabra de Dios. Porque muchas veces presentamos la pregunta a una persona: ¿tú quieres ser salvo por Jesucristo? Y dice: ¿salvos? ¿Necesito ser salvo? ¿Estoy perdido? Porque si ellos no escuchan la palabra de Dios, y mira, aunque todo el mundo tiene una conciencia, amén, y la obra del Espíritu Santo obra a través de la conciencia que todo el mundo tiene, y lo convence del pecado, pero sabemos que la palabra de Dios no es como encender la luz, que estamos sucios. Mira, y ese libro, la Biblia, tiene poder, y es muy necesario y útil en nuestra vida, en nuestra búsqueda a Dios. Y si este mundo perdido van a llegar a Dios, van a encontrar a Dios, les hace falta la Biblia. Gracias al Señor. Tenemos la Biblia hoy en día. Y la tenemos en muchos idiomas. Vamos a mirar dos versículos. Hebreos capítulo 4 y versículo 2. Y nos describe ese libro que tenía cristianos humanos, que es la Biblia. Y nos describe la Biblia que nosotros tenemos en la mano. Amén. Hebreos capítulo 4. Y versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, qué poderoso. Y ahora miramos en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Aquí usa el término la ley, pero sabemos que la ley es la palabra de Dios. Entonces se habla de la palabra de Dios. Romanos 3, 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, de la palabra de Dios, es el conocimiento del pecado. ¿Ves? Entonces, por eso es necesario la palabra de Dios, porque revela, nos da conocimiento cuando haya pecado en nuestra vida. Y es obra del Espíritu Santo. Tenemos que siempre recordar que cuando nosotros hablamos del Señor, de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que también que son sinónimos. También cuando hablamos de la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, amén, se llama el Verbo de Dios.
la palabra. Amén. Entonces, son términos que usamos. Toda la obra del Señor en nuestra vida. Usa la palabra. Usa su Espíritu. Usa el Señor Jesucristo. Amén. El Hijo. Dios Hijo. Todos son unidos. Están unidos. Son lo mismo. El mismo sentir obrando en nuestra vida. Entonces, el libro que el hombre está leyendo es la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. La palabra de Dios no es como otros libros. Está vivo y activo y es capaz de penetrar en las áreas más íntimas de nuestras vidas, revelando todo lo que hay y más. Todos nuestros deseos, pensamientos, planes, ideas están expuestos ante Dios. Está al tanto de todo lo que hemos hecho. No hay lugar para esconderse de su amor por nosotros. Ya nos miramos el número 5. El hombre le cuenta a su familia y amigos sobre la destrucción que se avecina y la necesidad de huir de inmediato, porque no sabían cuándo iba a venir esa ira. Al principio lo tratan como si estuviera enfermo o quizás mentalmente enfermo. Eso es lo que la sociedad de hoy en día se hablan de los cristianos. Pero finalmente se enojan con él, se burlan de él y lo ignoran. ¿Por qué algunas personas responden no solo con indiferencia, no quieren hacerle caso, sino con franco antagonismo hacia aquellos que buscan a Dios? ¿Cómo debemos responder a aquellos que tratan de amortiguar, apagar nuestro interés espiritual? Pablo nos dice en 2 Corintios 2, 14 a 16, que nuestro amor por Cristo es bienvenido por los creyentes, pero despreciado por los incrédulos. Satanás tratará de poner obstáculos entre nuestra fe y nuestra familia y amigos. Y lo hace de una manera... Él es experto en hacerlo, lo digo así. Lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces Él vence. Y dice, y cuando aquellos cercanos a nosotros responden a nuestra búsqueda de saber más acerca de Dios con rudeza o indiferencia, no debemos escucharlos ni discutir. Al igual que cristianos en la historia, debemos retirarnos en oración y leer las Escrituras para buscar una solución. Y pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos da una puerta abierta para hablar con nuestras familias sobre Dios. Número 6. Un día, mientras camina solo, lee su libro. Se siente abrumado por su carga espiritual y comienza a llorar en voz alta. Un hombre llamado evangelista se le acerca para ver qué anda mal. Entonces la pregunta es, ¿qué representa evangelista? Y luego, ¿qué 2 razones da el hombre para no estar dispuesto a morir? Hablando de cristiano. Y primero, ¿qué representa evangelista? Evangelista representa a un cristiano maduro, representa también a un pastor, un misionero o cualquier cristiano que sea fiel a su llamado de ir y contar, proclamar a quienes encuentran las buenas nuevas de Jesucristo, o sea, el evangelio, la palabra de Dios. Hay que compartirlo. Y hermanos, si somos hermanos y hermanas en Cristo, somos salvos, tenemos a Cristo en el corazón, estamos llamados
a ir. Son llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén, amén, amén. El hombre dijo, cristiano, que había estado leyendo el libro, sabía que estaba condenado a morir y sabía que después de la muerte experimentaría el juicio. Eso es lo que nos declara la palabra de Dios. La primera razón que dio para no querer morir fue que todavía tenía una carga sobre su espalda. Y en segundo lugar, sabía que esa carga lo llevaría al infierno y sería juzgado y ejecutado. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a los pies de Cristo, a buscar a Dios por ese temor, temor del infierno, y también por esa tormenta de esa carga que llevamos encima. Número 7 dice, evangelista le aconsejó que huyera de la ira venidera. Entonces tenemos 3 versículos que vamos a mirar que son representados aquí en esta historia. Vamos a Salmos 119 primero y luego a Mateo 7. Pero en Salmos 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, y lo interesante porque el tema de ese capítulo es la Biblia, es la palabra de Dios. En Salmos 119, 105, la Biblia dice, déjame buscarlo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, hablando al Señor, y lumbrera a mi camino. Vemos aquí que la luz es la palabra de Dios. La palabra es la luz en nuestra vida que nos ilumina nuestros pasos y también nos enseña la dirección en cual deberíamos andar. Hacia la puerta estrecha, hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia esa ciudad celestial. Ahora vamos a Mateo capítulo 7 otra vez, por favor. Mateo 7. Y versículos 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, vemos aquí que en nuestra historia cristiano fue instruido por evangelista, ve hacia esa puerta, hacia esa luz, y cuando llega, llama a la puerta. Hermanos, eso es lo que todo el mundo tiene que hacer para ser salvo. Tiene que llamar, tiene que pedir. Y sabemos que la puerta es Jesucristo. Amén. Entonces, nuestra historia, llamada a la puerta, lo encontramos en ese pasaje. También en el mismo capítulo Mateo 7, leemos los versículos 13 y 14. Y nos va a hablar de 2 puertas. Una se llama la puerta estrecha, la otra es la puerta ancha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos puertas, 2 caminos. Y la puerta estrecha no es muy popular, pero esa puerta es la que te lleva al cielo, es la que te lleva a la salvación, es la que te lleva a Dios Padre. Y esa puerta es Jesucristo. Número 8 dice, ¿crees que muchas personas acuden a Dios hoy por convicción de pecados o simplemente con la esperanza de que se resuelvan sus problemas? Buena pregunta.
Porque eso lo vemos mucho en la obra del Señor, la obra en el ministerio de la iglesia, la obra del evangelismo. Porque mucha gente solo buscan a Dios como alivio a su problema. Tenemos muchas ilustraciones y lo vemos en esta historia de que mucha gente no busca a Dios porque han sido revelados en su alma, su corazón, su mente, lo que sea, de que tiene una carga encima y esa carga es el pecado. Incluso es muy triste que en muchas iglesias el evangelio se ha diluido hasta el punto en que el enfoque está en satisfacer nuestras necesidades y resolver nuestros problemas, no necesariamente por convicción sobre el pecado. No es que se ve como pecador, culpables, pero se ve que haya un problema. Y van a probar a Cristo para solucionar su problema. Mira, Cristo es la solución al problema. Pero primero tenemos que ver nuestra condición para que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, Cristo se ha convertido en una solución rápida para problemas temporales en lugar de la respuesta para toda la vida. Y Cristo es la respuesta a toda la vida. Amén. Ahora llegamos a las preguntas sobre el capítulo 2. En busca de cristiano. El 1 dice, ¿por qué crees que Bunyan, el autor del libro, describe el mundo de cristiano como la ciudad de destrucción? ¿Crees que es una descripción precisa de nuestro mundo actual? ¿Por qué o por qué no? Mira, el autor describe al mundo de cristiano como la ciudad de la destrucción. Y yo digo sí, es muy actual. Es un símbolo del mundo entero del año 2021. Con todos sus pecados, corrupciones y tristezas y sin esperanza de salvación. El número 2 dice, nos va a hablar sobre otro personaje que encontramos en esta historia. Empieza con Cristiano, su familia y sus hijos. Pero vamos a hablar sobre estas dos personas que siguieron a Cristiano. El primero es obstinado. La palabra obstinado significa negarse obstinadamente a cambiar de opinión a pesar de estar persuadido. ¿Cómo describirías a obstinado el vecino de Cristiano? Y luego en Jeremías 6:10, ¿a quién representa? Mira, obstinado se niega a acompañar a Cristianos en su viaje, porque es mundano, orgulloso, inseguro pero manipulador, hostil, obstinado, cruel, sarcástico, cruel y agresivo. Eso como se describe a obstinado. Primero, trata a Cristiano como si fuera un tonto por haber dejado su familia y luego recurre a acciones más hostiles burlándose de la Biblia y poniendo apodos cristianos. Representan a los que escuchan la palabra de Dios y la rechazan. Amén. En el número 3 dice, repase los argumentos que obstinado usa para desanimar a Cristiano, escritos a continuación en su guía de estudio. Y la pregunta es, ¿cuál crees que hubiera sido más difícil de escuchar si fueras cristiano? Y las respuestas varían según la persona. Porque vemos 4 cosas que
que decía obstinado a cristiano. Primero es recordándose todo lo que estaba renunciando. También habló con sarcasmo y menospreció la palabra de Dios. También lo criticó y lo llamó por apodos. También cuestionó su juicio y su intelecto por seguir a Cristo. Y es lo mismo que nos hacen hoy en día. Yo sé que algunos para mí es sería lo más difícil, sería diferente por ti. Pero así se hace la gente que rechazan a Dios. Y ahora el 4 dice, la palabra flexible, vamos a hablar sobre flexible. La palabra flexible significa fácilmente doblado o maleable. ¿Cómo describiría al vecino de cristiano flexible? ¿Y a quién representa? Flexible en esta historia no tiene ninguna carga en la espalda. Tiene la idea de un lugar celestial, un lugar feliz, y eso es lo que lo atrae, pero no lo busca porque tiene una carga en su espalda. Eso es importante, muy importante. Mucha gente han sido convencido a orar una oración, quizá de salvación, en una campaña evangelística, un culto, pero primero no fueron convencidos de que eran pecadores, y eso es importante. Miramos que flexible decide acompañar a cristiano en su viaje. Bien. Si bien es más simpático que obstinado, sí. También es ingenuo, fácil de influenciar, superficial, inconsistente y abierto a la mejor oportunidad en ese momento. Eso es flexible. Él representa a aquellos que escuchan el evangelio y se lanzan directamente sin considerar los costos. Lo hace porque, a diferencia de cristiano, no tiene una carga real o convicción de pecados y está influenciado por cualquier cosa que suene bien. Quiere todas las bendiciones y el gozo de seguir a Dios sin los sacrificios y la abnegación. Eso es flexible. Vamos a buscar Lucas 9:62. Y esto va a ser el último pasaje de esta tarde. Gracias por vuestra atención. Amén. En Lucas 9:62. Casi estamos terminados en esta tarde. Lucas 9:62. La Biblia dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow. El arado, se conoce un poco del campo. Hoy en día tenemos tractores que rompen el terreno, la tierra, para que luego se puede sembrar. Pero antes se usaba animales, bueyes, vacas, mulos, burros, caballos, lo que sea. Y el arado es la parte donde está el hombre. Tiene como un disco que penetra a la tierra para romperlo, para abrir el terreno. Entonces se ponen las manos al arado así para guiar el animal. ¿Para qué? Para seguir directo. Y es un trabajo, una obra, una responsabilidad.
Entonces, una vez que empieza ese proyecto, esa obra, no puedes quitarte la mano, sino el animal se va para allá, y no va recto, no va a hacer el trabajo como debe ser. Y así lo compara el Señor Jesucristo. Una vez que tú empieces el camino de Dios, tú pones su mano en el arado y no miras hacia atrás, porque si mira atrás se desvíe, se sale del camino. Y la gente así no son aptos para el reino de Dios. Poner nuestras manos en el arado significa que hemos decidido entregar nuestra vida a Dios a través de la fe y la confianza en Jesucristo. Y no miramos atrás a nuestras vidas pasadas. Buen consejo, también lo dio Pablo, amén. Hay que mirar adelante, no atrás. Hay que recordar donde el Señor nos ha sacado, amén. Eso es bueno, eso es parte de nuestro testimonio. Pero Jesús vivió en una sociedad agraria y su audiencia habría entendido completamente lo que quería decir cuando usaba esta ilustración. Para ser un labrador exitoso, un obrero exitoso, tenía que concentrarse en el trabajo y no distraerse con las cosas que quedaban atrás. Si comenzara a mirar hacia atrás, la línea del arado se torcería y el campo, si estaba arando, no producirá una cosecha completa. De la misma manera, si miramos hacia atrás a nuestra vida anterior, no produciremos la cosecha que Dios tiene reservada para nosotros. Mira, cada uno de nosotros somos capaces, si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, somos capaces de producir fruto para Dios. Tú eres capaz de producir fruto en su vida para entregarlo a Dios, amén, y Dios queda satisfecho con nuestra vida. Somos capaces. Pero tenemos que seguir este ejemplo. No solo eso, sino que incluso podríamos soltar el arado y volver a caer en nuestros caminos pecaminosos, ¿no? Como hemos dicho últimamente un par de veces, hay que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, mirando hacia adelante, mirando a Cristo, nuestro autor de la vida, nuestro capitán, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, ahí es donde vamos a parar esta tarde. Y queda algunas preguntas en esta primera lección, una conversación con flexible y adelante. Entonces, os pido que vaya haciendo los ejercicios lo mejor que se puede, amén, y vaya guardando los ejercicios, los guías de estudio que voy compartiendo, para formar una carpeta, montar una carpeta y tener todo. Y entonces los ejercicios lo puede hacer de mano ahí en la hoja. Si no queda espacio y lo quiere hacer en un ordenador o otro papel, está bien, o atrás. Entonces, cuando lo hagan los ejercicios, que lo escaneas con el móvil o escaneador y que lo envía al correo electrónico, por favor. Y ahí vamos a tener los ejercicios. Bueno, hermanos, vamos a pararnos aquí esta semana. Y gracias, Señor, por su dirección a estudiar este libro. Y va a ser de bendición, de verdad. Y nos va a ayudar mucho. Bueno, vamos a terminar en oración. Y luego despedimos. Amén. Padre de los cielos, gracias
por esta lectura de esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, en nuestras vidas, Señor. Señor, usa este estudio para ayudarnos, Señor, a buscarte, a desearte más. Señor, si hay alguien que no es salvo, Señor, que a través de este estudio que se encuentra a Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que haces, lo que vas a hacer. Y pedimos